Hola, de nuevo por acá con ustedes. Muy contenta, como siempre. Yo creo que somos bendecidos con estos invitados que nos aceptan. Hola, Paula. Hoy tenemos un médico de Argentina, Gabriel Jorge Castella. Así que vamos a aprender mucho, como todos los días. Ahora sí, aquí llegó nuestro invitado. Ya te invité. Vamos a ver que puedas lograr entrar, seguro que sí. Hola, ¿cómo estás? Muy Qué buenas noches, honor, qué mucho honor, gusto. ¿cómo estás? Qué honor y qué Muy alegría. bien. Igualmente, alegría compartida. Sí, sí, sí. Estoy feliz de que nos honres con tu presencia y con tu sabiduría. Veremos si es así. Seguro que sí. La Bueno, presencia está garantizada, la sabiduría no sé. bueno, qué bien. Yo estoy segura de eso. Bueno, hoy estamos con el doctor Gabriel Jorge Castella, de Argentina, médico psicoterapeuta, especialista en medicina y psicología transgeneracional y en logoterapia, que más adelante nos vas a decir que todo eso. Tú tienes un currículo demasiado largo, yo lo resumí porque has estudiado demasiado, es de admirar, investigador, sistematizador y divulgador de la teoría del programa de vida, del cual vamos a hablar. Ujú. Teoría creada por su padre, el doctor Herminio Castella, en 1960. ¡Qué belleza! ¡Qué honor! La verdad Egresado que de la sí. escuela. ¿Ah? No, discúlpame, cuando dijiste qué honor, estaba sintiendo, porque tuve un privilegio que poca gente mi padre fue pionero mundial en la temática que vamos a hablar y lo mamé, me crié con eso en mi casa. Pero qué bendición, qué maravilla. Ujú. Bueno, yo resumí porque tú has hecho muchas cosas y has estudiado mucho y has estado en muchas partes, has dictado seminarios en varios países, entre ellos Colombia, de donde somos, donde soy. Egresado de la Escuela Junguiana de Antropología Vincular, formado en medicina psicosomática y en sofrología, autor de 13 libros. Bueno, te digo que tenemos mucho y yo creo que esta no va a ser la primera, no va a ser la última vez que nos vamos a ver, porque es una persona con muchos conocimientos. Bueno, Jorge, ahora sí, si quieres, empecemos a hablar de eso, de ese programa de vida, Ujú. ¿en qué consiste? En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación, Clara Eugenia. Un gusto estar con ustedes y poder intercambiar algunos de estas experiencias. El programa de vida es una formación o una base teórica desarrollada por mi padre, como mencionaste en la presentación, en el año 1960. Y Sí, a partir de sus observaciones e investigaciones en el vínculo materno-filial, él llegó a la conclusión que toda madre, en el periodo de concebir a un hijo, sí, genera y proyecta a ese hijo a la vida con un programa de vida que es como una especie de guión programático, como una hoja de ruta existencial para ayudar a que el hijo transite mucho mejor su vida o su existencia. Y este programa de vida está basado en un trípode vivencial. Eh, Tiene que ver con las vivencias vinculadas a la concepción, que sería el primer punto de este. Después, como tenemos tiempo, lo vamos a ir desgranando y ampliando. claro. Está Ujú. integrado este primer eje por seis puntos primordiales que después se los menciono. El segundo eje tiene que ver con las vivencias vinculadas a las circunstancias, el contexto que acompañó esa concepción.
Y la clave está cómo fueron vividas esas experiencias o ese contexto, esas circunstancias, que pueden ser sociales, familiares, políticas, económicas, momentos de guerra, si es que fue así, de accidentes, de viajes religiosos, culturales, educativos, deportivos, etcétera. Después lo ampliamos. Y lo Perfecto. fascinante, que hay un tercer eje que tiene que ver con toda la memoria que generación tras generación se fue trasvasando. Sí, sí. Y entonces nosotros somos portadores de una memoria vastísima basada en esta experiencia. Entonces, estos tres ejes son los que configuran este diseño que hace toda madre en el periodo de concepción del hijo. Y reitero, es para beneficiar al hijo, no es para perjudicarlo, aunque muchas veces haya notas discordantes, aspectos que deban ser corregidos o elaborados, y que son los que trabajamos desde el punto de vista terapéutico. Pero el criterio primordial es ayudar y beneficiar al hijo. Qué bien. Y, Entonces, y si quiero hacer perdón que te interrumpa, no, un pequeño tranquilo. subrayado. Mi padre fue el primero, que yo sepa, a nivel mundial, en plantear cómo influyen todas estas vivencias de la concepción y lo ancestral, mucho antes que los investigadores y aportantes que vinieron luego, ¿no? Por ejemplo, constelaciones familiares o con Con Bergelinger, sí, psicogenealogía o la Escuela Francesa de Proyecto Sentido. Mi padre se ya. anticipó en aproximadamente 2 o 3 décadas a todos estos trabajos que son muy valiosos y que hoy quizás tengan inclusive más difusión que esta teoría que planteó mi padre ya hace casi 65 años atrás. ¿Y qué lo llevó a tu padre a crear esa teoría, a empezar a estudiar todo eso? Mi padre era un médico clínico y en los años 50, ya estamos hablando de hace casi 70 años atrás, trabajaba como sería el equivalente a un médico de familia. Sí, Entonces atendía a todo el grupo familiar, atendía a niños, no era pediatra, pero le tocaba muchas veces atender a niños, a los padres o a los abuelos. Lo primero que le llamó la atención en aquellos años fue la estrecha relación que había entre los estados anímicos y afectivos y el modo en que esos pacientes se enfermaban. Mi padre tenía una formación clínica general, eh, egresado de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad con bastante prestigio. Y más en aquellos años tenían excelente formación los médicos egresados de esta facultad. y eran Pero médicos que integraban todos sus conocimientos porque no había tanta especialización, ¿cierto? sí, eso también es cierto. Inclusive a veces le tocaba hacer en su consultorio algunas pequeñas cirugías. Por eso sería como una visión integral. Y voy a dar otro dato que no siempre lo menciono, que tiene que ver con las características peculiares que había en Argentina en aquellos años. Argentina ha sido un país de una muy fuerte corriente inmigratoria y en el barrio donde él atendía había personas de las más diversas nacionalidades. Yo Qué recuerdo, por bien. ejemplo, cuando era niño, que en la misma cuadra convivíamos eh, hijos, tenía amigos o niños con los que jugaba que eran de origen alemán o de origen italiano, austríaco, húngaro, por Sí. supuesto español. O sea que era como una pequeña Naciones Unidas. Pero ¿por qué menciono esto como importante? Porque para poder atender mejor a quienes eran los pacientes, las personas que recurrían a su atención, tenía que imbuirse también de la cultura de esa gente. Mm, Y eso fue un trasfondo muy importante. claro. El segundo episodio que lo marcó y que fue sumamente decisivo para lo que vamos a hablar hoy, tuvo que ver con que empezó a observar que había por supuesto esto es obvio lo que voy a decir, una conexión muy estrecha entre la madre y los hijos, pero lo llamativo es que parecía haber
una relación entre la afectividad de la madre y el modo en que sus hijos se enfermaban. Y lo que observó y prestó enorme atención es que si él ayudaba, empezó a hacer psicoterapia con las madres, y que si él ayudaba a esas madres que lo venían a ver para que atienda a los hijos, si él ayudaba a esas mujeres, los hijos curaban mejor y más rápido, Así es. además de todo el tratamiento que respondería con la terapéutica o la medicación necesaria. Entonces, a partir de allí, centró sus observaciones en este vínculo fascinante que es el de la diada madre-hijo, ¿no? El Sí, vínculo materno-filial. Pero después surgió una interrogante que no fue sencilla su respuesta. Si la madre es madre de 4, 3 o 5 hijos y está alterada afectivamente o está con X conflictos, ¿por qué enferma uno y no todos si es madre de todos? Y si es cierto, existe esta conexión. Y la respuesta la obtuvo gracias a una paciente que lo consultó por, no recuerdo qué problema de salud tenía su hijo, pero que en la intimidad del consultorio le confesó que a ese niño lo había querido abortar. claro, todos tienen circunstancias diferentes en el embarazo. Ujú. Y hoy sí se sabe que aquellos a los que se los deseó abortar tienen mayor predisposición a enfermar y también a tener estados anímicos con mayor predisposición a la depresión o conductas más agresivas o antisociales. Pero estamos hablando de los años 50. Claro. Todo esto era ignorado en aquel momento. Entonces, a partir del encuentro con esta paciente o con la madre de su paciente, porque la mujer lo había ido a ver por problemas de salud del niño, empezó a centrar sus observaciones y sus investigaciones en ese vínculo, no solamente de la madre con el hijo, sino a indagar cómo habían sido concebidos los hijos, indagando y preguntando a las madres de aquellos niños que lo iban a consultar. Así es que llegó a la conclusión, después de todas esas observaciones de esta relación y qué experiencias habían tenido las mujeres al concebir a sus hijos, llegó a la conclusión que toda madre formula un programa de vida, que es esto que les planteaba sintéticamente al comienzo. Sí, Y bueno, obviamente no es lo mismo un hijo deseado que no deseado, buscado o no buscado, ¿sí? Son importantes también las motivaciones que mueven a una mujer o a una pareja para engendrar al hijo, cómo se siente ella con sí misma, cómo es el vínculo de pareja claro. que tiene y cómo lo vivencia en el momento de concebir, qué expectativas tiene respecto a ese hijo, etcétera. Sí, todo eso influye, todo eso influye. Uh-huh. Y todo eso son parte de los elementos con que la madre configura el programa de vida, que en definitiva es una especie de guión programático eh, que diseña para proyectar el hijo a la vida. Sí, pero que ahora vamos a ver los 6 pasos que tú dijiste, Uh-huh. como para dar una visión más amplia. Sí, cómo no. Les mencioné que el primer eje tiene 6 ítems que deben ser tenidos en cuenta, 6 puntos. Sí, sí, El primero es la calidad con que se recibe esa vida. Una mujer cuando se sabe gestante, ¿con qué calidad afectiva lo recibe a este hijo? Lo recibe con alegría, tiene una actitud amorosa, lo recibe con miedo, con culpa, siente impotencia, siente ira, rechaza esa gestación. Bueno, son todos estados afectivos muy distintos que claro. condicionan de manera diferente a ese niño en el futuro. Mm. Lo condicionará de una manera diferente. Por supuesto que y la calidad de la recepción va a ser también diferente según haya sido un hijo deseado y buscado o un hijo no deseado o no buscado, ¿no? Si tenemos tiempo, les amplío un poco más este punto.
Claro, tenemos Eh, una hora, todavía nos quedan 45 minutos. sí, lo que pasa es que si nos detenemos demasiado en cada punto, no perdemos de vista el conjunto, pero Ah, porque bueno, además no, hazlo la temática es muy amplia. bueno, hazlo como Eh, quieras. no, 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 está bien. No era como un reproche, sino era simplemente para ubicar. No, 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 Eh, no, no es reproche, es que como te sientas más cómodo, como veas que te sí, rinde el perfecto. tiempo. No, y además, yo también me amoldo, tú eres la conductora, así que y la experta en cómo guiar este No, programa. ni de experta no tengo nada, estamos charlando, hazte cuenta que nos estamos tomando un café. Perfecto, me parece muy bien. Sí, Entonces, iba a compartirles esto. Los seres humanos, todos fuimos engendrados bajo cuatro condiciones. sí, En alguna de estas cuatro estamos todos. La primera es el hijo deseado y además buscado. La segunda condición es un hijo deseado, aunque no haya sido buscado. Doy los títulos y después, si quieres, ampliamos. sí, La y también tercera, la que gente puede hacerte preguntas, ¿cierto? sí, Cuando claro, por quiera. supuesto. Sí, desde ya que sí, por supuesto. Eh, la tercera condición es la de un hijo no deseado y, aunque llame la atención, buscado. Después amplío y aclaro cómo es posible esto que siempre llama la atención cuando lo menciono de esta manera. Claro, Y la cuarta condición, que es quizás la forma más dolorosa de ingresar a la vida, es la de condición del hijo que no fue deseado y tampoco buscado. Porque en general, en esta condición, hay una vivencia de fuerte rechazo a la existencia del claro, hijo, que se inmenso. incrementa si además estuvo presente el anhelo de abortarlo. Eh, ¿Desgranamos brevemente las cuatro? ¿Ampliamos? Sí, perfecto. Y el que quiera que pregunte, sí. Están muy interesantes. Y me parece un visionario muy grande tu papá. Sin duda que lo fue. Sí, porque en esa época y todo eso, pues, fue un Ujú. pionero Y hablar hace 65 años atrás de toda esta temática era realmente complejo. total. Hoy hay una apertura y una comprensión que no existía hace 65 años atrás, como se podrán imaginar, ¿no? Y sobre todo cuando él planteaba que había cosas que estaban vinculadas a las experiencias ancestrales, ¿no? Parecía mentira que cómo voy a estar influido, mis miedos tengan que ver, por ejemplo, con peligros o con sufrimientos que tuvieron mis antepasados. Parecía una locura eso. Sí, en esa Hoy, época hoy total. es, ujú, hoy está muy claro y es mucho más comprendido. Sí, así es. Eh, Muy brevemente, mi padre decía esto, que el momento en que el ser humano necesita más amor es cuando es concebido. Porque si está presente y de modo lo más pleno que se pueda ese amor, ese hijo es proyectado a la vida con una vivencia de fuerte respaldo, de sentirse valioso, de sentir que la vida vale la pena, que tiene sentido experimentarla, transitarla. En cambio, cuando hay falta de amor o no es pleno, la sensación es como si uno fuera un mendigo de amor. Y con la sensación y con lo doloroso que es el sentirse no querido, ¿no? Claro. Mm, Voy a ampliar un poquito más esta idea. sí, Nosotros perfecto. podemos definir de distintos modos los seres humanos. ¿Qué implica ser humano? Uno de ellos, y que me parece de enorme significación, es que somos seres amables. Y lo que quiero expresar con esta idea es que ser un ser amable significa alguien necesitado de amor. El amor es como el nutriente primordial para poder surgir a la vida y sostenernos en vida. Entonces, cuanto más pleno haya sido en aquel momento, es como si tuviéramos los nutrientes de amor satisfechos, que estuvieran llenos. Y Claro. es un respaldo que nos acompaña siempre. Eh, Permítame una idea que quizás no todos compartan, pero me parece importante. Dime Sí. cómo ha sido concebido y te diré qué tendencias traes.
Mm, Y volviendo a lo que les planteaba, un hijo deseado y buscado es la mejor condición, obviamente, para ingresar a la vida, porque de claro. alguna manera tiene respaldado la garantía de ese amor desde el vamos. Y eso le da seguridad, mucha seguridad para todo. Da una enorme Mm. seguridad interior, una sensación de estar con los pies firmes, estar respaldado, tener un buen apoyo vital. ¿Sí? Por supuesto que es más complejo, pero esto es primordial tener en cuenta esto. Y el hijo que fue deseado y buscado tiene una muy buena calidad de recepción, es muy bien recibido, ¿no? Claro. Predomina la vivencia de alegría inclusive con su existencia. La condición de hijo deseado y no buscado es una muy buena condición también. Para comprenderla, pensemos en lo siguiente. ¿Cuántas veces la vida nos sorprende con algo que no teníamos previsto? Ah, muchas Esa veces. sor- por supuesto. Y esa sorpresa es muy bien vivida, es muy bien aceptada y recibida, ¿no? Un hijo que fue deseado, pero no fue buscado, significa que a pesar que no tuvo la voluntad en aquel momento para pretender conseguir la maternidad o lograrla, no obstante, el haber surgido, el haberse dado esa condición de maternidad fue muy bien aceptada, muy bien recibida. Entonces hay una recepción amorosa, aunque no haya estado previamente la pretensión de la existencia de ese hijo. Una gran, muy grata sorpresa y muy bien recibido. Y entonces es una muy buena condición para emerger a la vida. La tercera, que es la de las que mencioné, que es la más llamativa, la que todo el mundo cuestiona cómo es posible, porque parece una contradicción y no lo es la condición del hijo no deseado y buscado. Y es lógico que emerja la duda, ¿cómo es posible? Si se lo busca, ¿cómo es que no se lo está deseando? Pero Sí, para que se entienda esta posición, hay que tener en cuenta qué motivación movió a la pareja o a la mujer a la maternidad o a la paternidad. Para que un hijo sea realmente, esté en la condición de deseado, tiene que haber sido guiada la motivación para engendrarlo desde el amor y el hijo debe ser considerado un fin en sí mismo. Cada vez que se pretende la maternidad o la paternidad, pero tomando al hijo como un medio para que a través de él se logre otro fin, esa es la condición del hijo no deseado y buscado. ¿Por qué? ¿Por qué digo no deseado? Porque en realidad no se está deseando al hijo. Lo que en realidad se desea es lo que a través del hijo se va a poder lograr. claro. Cada vez que el hijo sea empleado como un medio para que con él se alcance otro fin, lo que se está deseando es ese fin, no al hijo en realidad. Es muy claro. Sí, Lo voy a decir de otra manera, pero con la misma idea. Hay dos tipos de motivaciones para engendrar un hijo. Las que podríamos llamar adecuadas o sensatas y las inadecuadas o insensatas. Todo hijo que fue no deseado y buscado está en esta condición de motivaciones inadecuadas o insensatas que implican ser tomado el hijo como un medio para lograrse con él otro fin. ¿Sí? Y después pueden ser muy variadas, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuidar a los padres en la vejez, que esto es una condición que hoy no se ve o que es raro encontrar, pero que era muy común en otras generaciones, hasta hace 50, 60, 100 años atrás aproximadamente, para lograr residencia en otro país, para unir a la pareja, para curar a un hermano, eh, para sentirse la mujer valiosa, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquiera de estas razones que sean tomadas como un medio para lograr otro fin, sería esta condición de motivación inadecuada y es la que da respaldo a esta posición que les mencionaba de hijo no deseado, aunque buscado. ¿Sí? sí. Y la cuarta condición es la de hijo
no deseado y no buscado, que obviamente de las cuatro es la más dolorosa para ingresar a la vida, porque implica una vivencia de rechazo a la existencia o a la gestación de ese hijo, que queda tenido como un rechazo al hijo, aunque a lo mejor objetivamente no sea tan así, queda impregnado en la psiquis inconsciente de ese hijo como que no es un ser amado, como si no tuviera derecho a vivir o como si él le complicara o arruinara la vida a los demás por su sola existencia. Son improntas que quedan, no son verdades. ¿Sí? Y la condición es más dolorosa si hay un gradiente de intensidad en el rechazo. Y por supuesto, la más dolorosa de todas es que se lo desee o peor aún, que se lo intente abortar. ¿Sí? Sí, esa es todavía peor. Ujú. Sí. Eh, Dime, Gabriel, ¿te leo algunos comentarios o todavía no? Ah, si quieres, sí, ningún problema. Karina González Koch dice, seguramente el hijo deseado y no buscado debe tener el referente al sexo, querer un varón y llegue una mujer. Y Ujú. el otro, Susana Chen Derfer, bueno, visionario, ¿No se da Snyder? Susana Snyder, Snyder. sí, visionario y con mucho amor, no solo a la medicina, sino al ser humano. Está hablando de tu padre. Bueno, Ujú. por el momento no veo más, pero sí, lo del sexo también ocurre mucho, ¿cierto? Que quiere Sí, mujer. ahora le respondo. Ah, perfecto. Primero, es independiente de la condición, si fue deseado o no. Eh, un hijo no deseado también puede haber sido cuando una mujer se sabe gestante y termina aceptando la gestación o que haya habido rechazo, puede estar deseando el hijo. Dentro del sexto punto, les digo los títulos de los 6 ítems del primer eje, las Yo como vivencias quieras. vinculadas a la concepción, Sí, y hazlo dentro como. del sexto le respondo a la expectativa del deseo de un hijo, No del estoy sexo de bien. un hijo. El segundo punto tiene que ver, que ya lo esbozamos, las motivaciones para engendrar un hijo. El primero es la calidad con que es recibido. El segundo tiene que ver con las motivaciones para engendrar un hijo, adecuadas o inadecuadas. El tercero es cómo se siente la mujer en su condición de tal, en su ser y en su quehacer. Qué valora de bueno o de disgusto en su personalidad, en su corporalidad, en su quehacer, sea la actividad que desarrolle. El cuarto punto tiene que ver cómo vivencia la mujer al hombre con quien concibe, qué Sí. admira o qué repudia de él, qué le agrada, qué rechaza, y cómo valora también su quehacer, a qué se dedica y cómo lo valora. El quinto punto tiene que ver con el vínculo de la pareja. No es lo mismo un hijo de una madre que está soltera al momento de concebirlo a otra que esté casada, que sea con un amante, o después de haber pasado por la experiencia matrimonial, por ejemplo, luego de estando viuda o divorciada. Y el último punto, que tiene que ver con lo que preguntó, no recuerdo el nombre de la oyente, A ver, que preguntó, Karina, creo que era que se llamaba. Karina. Ok, lo que preguntó Karina tiene que ver con las expectativas. Dentro del gran rubro de las expectativas, uno de ellos, de esos puntos es los deseos hacia sí misma o hacia el hijo. Y dentro de los deseos es muy frecuente encontrar el que una mujer desee que sea varón o que sea mujer. Sí. Si quieren mi punto de vista, mi opinión es que lo que recomiendo a las personas que están gestantes, que procuren no desear el sexo de un hijo. Ni De una manera- averiguarlo en el embarazo. no, de eso no tengo problemas. Inclusive no hay ninguna objeción si lo quieren saber o si intuyen de qué sexo es el hijo. Eso no es problema. La sugerencia por la cual recomiendo que no se desee el sexo del hijo es por lo siguiente. ¿Cuál es la característica esencial del amor materno? Es la incondicionalidad. Exactamente.
Si una madre que se sabe gestante está deseando que el hijo sea mujer o está deseando que sea varón, aún con lo comprensible que sea el deseo y con lo bien intencionado que puede ser ese deseo, sin Hay una, advertirlo, está sí, faltando a la incondicionalidad, al amor incondicional. claro. Porque lo que queda grabado es que es mejor ser varón o es mejor ser mujer. Aquello que desea la madre queda grabado en el inconsciente del hijo como lo bueno para el hijo. Y les pregunto, te pregunto a ti y le pregunto a los oyentes, ¿es mejor ser varón que ser mujer? ¿O es mejor ser mujer que ser varón? No, Tenemos la posibilidad, la riqueza humana nos ofrece estas dos posibilidades y es maravilloso. es Y me parece maravilloso las dos. fantástico. Sí, Bien, cuando, y acepto que es muy comprensible, y esto lo vemos en moneda corriente, que una mujer desee el sexo del hijo, eh, por las razones más variadas, pues ya tiene otros hijos y entonces quiere completar o quiere que sea del mismo sexo o de otro, o por las razones culturales o históricas que se traen, pero cuando se está deseando, por ejemplo, que sea mujer, es como si las condiciones y las cualidades femeninas fueran mejores y superiores que las masculinas. Si nace varón, la tendencia es que tenga más desarrollo de cualidades femeninas que masculinas, pero además lo que suele observarse es que hay como una disconformidad respecto a lo que es, porque no hay coincidencia entre lo que es y lo que fue anhelado. No sé si es claro. nada es casual. Y si fuera al revés, y se deseó varón y nació mujer, la tendencia es que desarrolle más cualidades masculinas, porque ser varón es mejor que ser mujer, cuando en realidad no debería ser así. Es valioso de cualquiera sea el sexo que uno le toque. Si hay Ujú. apertura, si hay una buena disposición a que sea de uno o de otro, está subrayando más esta condición de amor incondicional y hay Claro, mejor predisposición a que sea de uno o de otro y por lo tanto ese hijo, sea del sexo que sea, va a estar mejor adaptado a su condición. es más bienvenido, mejor recibido. Ujú. Si fue deseado varón y nació varón, ahí pareciera que no hubiera conflicto. Sin embargo, sí también, porque la tendencia es es a que sean varones muy masculinos con menos cualidades femeninas. Con lo cual es un aspecto también que dificulta el vínculo con las mujeres. No es que lo impide o lo anula esto, ¿sí? No quiero cargar las tintas como si esto fuera una condición grave, no lo es. Estoy mencionándolo lo que creo que es más sano, lo que es más conveniente. Pero no es que sea gravísimo que se deseó el sexo de un hijo, ¿sí? Porque es sumamente comprensible que así sea. Sí, lo grave es que salga lo contrario, que ahí No, sí, lo que quiero decir es que no es que sea grave que salga lo contrario, sino que pues lo digo en las consecuencias. van a haber otro tipo de conflictos que se ahorrarían si hubiera Sí, apertura y buena exacto. discusión a que sea de un sexo o del otro. Ujú. Sí, mira, aquí Graciela Guerrero dice, buenas tardes, ¿cómo puede afectar a los hijos cuando es embarazo in vitro para elegir el sexo del bebé y no llega lo deseado, llega lo contrario? Gracias. Una de las cosas que hay que tener en cuenta como aspecto previo, Sí, eh, la condición de un hijo de fertilización in vitro suele estar asociado con mujeres que tienen dificultades grandes para concebir. sí, Entonces, algo que debe ser trabajado en estos puntos, en estas condiciones, es qué resistencias inconscientes muy fuertes hay vinculadas a la maternidad. Lo voy a decir de otra manera. ¿Qué experiencias ha habido en las generaciones precedentes de sufrimiento asociado a la maternidad? Porque eso es lo que suele estar detrás o a nivel inconsciente, en aquellas mujeres que tienen fuertes resistencias o dificultades para concebir un hijo, ¿sí?
Y una mujer que tiene la necesidad de recurrir a, no digo que no estoy hablando mal de la técnica en sí, sino estoy tratando que se comprenda algo previo, que es esta dificultad a nivel inconsciente, ¿sí? Luego, se trate de condiciones naturales o condiciones de fertilización in vitro, lo que dije antes me parece válido, que lo más conveniente es que no se desee el sexo de un hijo, que se acepte cualquiera sea la condición, no se haga esa selección tan precisa. Sí, Y después subrayaría otro detalle que mencionó recién ella. Eh, si se desea un hijo varón, lo contrario no es que sea mujer, es complementario. La mujer no es lo contrario al hombre, ni el hombre es lo contrario a la mujer. Nos necesitamos mutuamente, nos complementamos claro, y si nos integramos, crecemos en humanidad. así es. Mira, aquí Mónica Edith Balestén dice, mi hija fue deseada y buscada. Quisiera saber qué se vivió para que a ella se le dificulte encontrar pareja. Mónica de Argentina, saludos. Gracias, Mónica. Lo que habría que ver ahí no es el hecho que haya sido deseada y buscada. Eso, por supuesto, es muy bueno y fantástico que tuviera ese respaldo. En la posible dificultad que tenga para conseguir pareja, lo que habría que tratar de indagar es qué experiencias dolorosas o sufridas pudo haber habido en el vínculo de pareja, tanto en la madre que en el periodo concibió a este hijo previamente y sobre todo las experiencias frustrantes o muy dolorosas que haya habido en los vínculos de pareja en generaciones ancestrales, ¿sí? Si la experiencia ha sido de sufrimiento, de gran malestar, supongamos que una mujer se sintió prisionera o encarcelada en un vínculo matrimonial, la impronta que transmite a los descendientes es libérense de esto, eviten esto, ¿sí? Si el vínculo de convivencia o de pareja o de matrimonio ha sido como de encarcelamiento o de gran sufrimiento, es una liberación no pasar por allí, ¿sí? Sí, Esto es lo que habría que indagar en estos casos. Y esto es independiente de la condición de que haya sido deseado y buscado, o de esa hija haya sido deseada y buscada. perfecto. Bueno, Lo que Karina, estamos viendo, por ejemplo, lo que estamos viendo con bastante frecuencia en este momento, por lo menos esto es más común en Argentina, pero estimo que no debe ser muy distinto en otros lados, no, este código, si la mujer tiene la capacidad de valerse por sí misma, ¿para qué necesita un hombre? No estoy expresando mi opinión, estoy diciendo algo que está aflorando con sí, bastante fuerza en este momento cultural. yo creo que a Y eso, nivel de Latinoamérica, bien, y pues eso sí. tiene mucho que ver con la generación anterior y las generaciones anteriores de mujeres que se sintieron sometidas al hombre, Ajá, que se sintieron mantenidas por el hombre, o inclusive que por estar en pareja y sobre todo por la acción o vinculado asociado a la maternidad, sintieron que vieron anulados otros proyectos de vida. sí, Y entonces, cuando se sufrió esto y de esta manera, las generaciones siguientes tienden a priorizar proyectos personales y evitar el vínculo de pareja y evitar la maternidad como una manera de garantizar esos otros proyectos que supuestamente el estar en pareja o eh, desarrollando o criando hijos les impediría. No sé si es claro lo que acabo de expresar. muy claro. Para mí, muy claro. No sé si hay preguntas con respecto a esto, pero lo veo muy claro. Aquí, Karina González, coach, como coach, hipnoterapeuta, veo mucho consultante que traen traumas
por el tema en cuestión y grandes depresiones asociadas al rechazo en la gestación. Este Ujú. tema es muy interesante. Coincido plenamente. Cuanto más intenso haya sido el rechazo, cuando estuvo presente la intención o el anhelo de abortar, hay mucha mayor predisposición a que esos hijos luego tengan predisposición a la depresión. Y especialmente, o es muy común observar que los momentos en que tienden a deprimirse coinciden con el momento en que se los deseó abortar. Es decir, cuando transitan esa época del año Sí, en que se los deseó abortar, es mayor su predisposición a deprimirse. está claro ahí. Porque lo que queda grabado a nivel inconsciente es como si ellos no tuvieran derecho a la vida, como si no tuvieran sentido de vida. Por supuesto que lo tienen. El sentido de la vida no es inherente a aquel que solamente a quien siente la vida como una gracia o que se lo deseó desde el vamos. De hecho, la vida tiene, el sentido de vida tiene el 100% de los seres humanos. Una cosa es no tenerlo y otra cosa es no sentir que se lo tiene. Estos hijos o estas personas que tienen tendencia a la depresión tienen la sensación íntima de carecer de sentido de vida. Y es muy común que esto lo perciban así quienes se los deseó abortar. Y Bueno, lo que hay que Leonardo, tratar de hacer ah, es comprender, por supuesto, no condenar a las mujeres que pudieron haber sentido esto, sino comprender en qué contexto se encontraban, qué las movió a sentir este rechazo, qué historias traían a su vez para que esto haya sido así. ¿Sí? es que yo creo que se trata de no juzgar, sino de mirar un contexto, ¿cierto? Uh-huh. Hurgar sí, pero para comprender, no para Eso, no condenar. exacto. Leonardo Javier Masur, me puedo equivocar, pero puede que lo que Freud denomina neurótico o no deseado el sexo de un hijo, solo desea su salud, es la pregunta. No termino de comprenderla. Por ejemplo, pero voy a dar un matiz que no sé si cabe especialmente con lo que él está preguntando. Dentro de las expectativas para eh, durante la gestación, uno de los deseos puede ser el de la salud de un hijo, que por supuesto como deseo en sí es muy bueno y está muy bien y es una buena aspiración de parte de una madre que el hijo sea sano. Pero también hay que ver desde dónde tiene base ese deseo. ¿Cuál es el motor que impulsa ese deseo? No es lo mismo que sea el amor y el anhelo del bien del hijo a que el motor que impulsa sea el miedo a la enfermedad. Entonces la paradoja que surge es nunca o casi nunca desde el miedo a la enfermedad vamos a alcanzar la salud. La tendencia, cuando lo que nos guía en el afán de ser sanos es el miedo a estar enfermo de determinada manera, la tendencia es a enfermarnos de otra. En la postura neurótica que él mencionaba, tiene muchísimo que ver el miedo. ¿Sí? Cada vez que fomentemos algo en donde lo que estemos potenciando y la motivación que nos guíe es el miedo, estamos transitando hacia un camino de la neurosis. No es lo mismo que me cuide por amor a la vida que me cuide por miedo a la muerte. ¿Sí? Bueno, Nancy Mabel R., por qué bajó la natalidad? ¿Tiene que ver con lo ancestral? Como única razón, no, pero como una razón de peso, sí. Por supuesto que se combina. Voy a darles otra idea. En todos los seres humanos se combina lo heredado, lo adquirido y lo decidido. Y con eso lo que quiero señalar es que hay respaldos inconscientes ancestrales para que el presente sea como es. Pero también está
la postura de cada persona. Algo que no mencioné y que sería muy bueno que sea considerado es que lo que estamos hablando del programa de vida condiciona nuestra vida, pero no la determina. Estamos influidos por esto que viene de nuestros mayores, pero no estamos determinados por ello. Nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos. Si lo que viene de generaciones ancestrales estuvo asociado la maternidad con X sufrimientos, evitarla es una garantía. Les voy a dar un dato que es más histórico que presente, pero que marca un hito. Hubo un momento, sobre todo en Europa, que bajó abruptamente la tasa de natalidad. Y ese momento tuvo que ver con la Guerra Fría. La vivencia que tenían muchas parejas en ese contexto de la Guerra Fría era el terror a un holocausto nuclear. Sí. Y la vivencia que tenían muchas parejas en ese contexto de los años 60 tenía que ver qué sentido tiene traer un hijo a la vida para que se muera, para que sea carne de cañón. Y Europa venía desangrada de una generación previa de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que fue todo en los momentos más álgidos de la Guerra Fría, en ese periodo bajó enormemente la tasa de natalidad allí. En Argentina en los últimos, creo que 10 o 15 años, bajó enormemente la tasa de natalidad. No tiene que ver con la guerra, como mencioné en este caso en Europa, pero tiene sí que ver con corrientes que confluyen a nivel inconsciente con lo que se ha sufrido o mal vivido en relación a la maternidad. A maternidad-paternidad, ¿no? Obviamente. Pongo el acento en la maternidad porque las mujeres son las diseñadoras o las hacedoras de este programa de vida. Perfecto, mira, Inclusive Patri, si hacemos un raconto a través de las generaciones, en la época que yo me crié, la familia tipo era matrimonio con 2 hijos, ¿sí? En la época de mis bisabuelos, ¿saben cuál era la familia tipo? 6, 7, 8 hijos, Era muy común que fueran muchos, matrimonios con familias múltiples. Y en un sí, momento eran familia, matrimonio o pareja y 4 hijos. Y en más atrás posiblemente, como dijiste, hayan sido 6, 7 u 8. sí. Disculpen, eh, disculpen un segundito que me acabo de dar cuenta. Se apagó una luz, pero tengo que poner a cargar la computadora. Perdón por esta desprolijidad. No, tranquila, no te preocupes, que esos son parte de los gajes que las circunstancias que podemos vivir en este momento. Mira, Así es. aquí dice Patricia Muino, uno, se comprende obviamente a esas mujeres, pero cómo los hijos transforman lo que sienten. El punto de partida para poder hacer ese cambio es aceptarlo y comprenderlo. Ah, y desde allí se puede elaborar, resignificar, valorar de una manera muy distinta. ¿Sí? Por supuesto, muchas veces hay que hacer un trabajo terapéutico en este sentido. Eh, Voy a dar un ejemplo a ver si sirve, un ejemplo Sí. clínico. Hace unos 30 años atrás aproximadamente, quizás más, porque fue en el principio de los años 90, así que debe ser 35 años, eh, atiendo a un paciente que me consulta porque tenía una sensación panicosa cada vez que trabajaba de noche. Para que comprenda la situación de este hombre, podía trabajar durante el día, no había ningún problema. Lo desarrollaba con normalidad. O con la tensión que podía tener circunstancial en su trabajo, pero no había vivencia de miedo. Podía desarrollar cualquier actividad nocturna que no fuera laboral y no tenía ningún problema. Pero cada vez que desarrollaba una actividad laboral de noche, sea porque se tenía que llevar trabajo extra a su casa
o se quedaba en la oficina donde trabajaba para desarrollar esto, entraba en una sensación de pánico. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Si nosotros activamos el miedo, significa que se moviliza a nivel inconsciente una vivencia de peligro. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, Y les voy a dar otro dato más. No existe un solo miedo, y de esto soy contundente, no hay excepción, no hay un solo miedo que no esté basado en una experiencia previa. El 100% de nuestros miedos tienen raíces, tienen fundamento, sí, así tienen un es. porqué y tienen un para qué. Bien, si en él se despierta esta sensación de peligro de muerte ante el hecho de trabajar de noche, nos está indicando que tiene asociado que una actividad laboral nocturna implica peligro de muerte, si no, no tendría sensación de pánico. Tener una Sí, vivencia de pánico implica correr peligro de muerte. ¿Sí? Con lo cual ya pueden inferir o pueden aproximar que debe haber tenido información, en este caso lo agrego, posiblemente ancestral, en donde alguien al trabajo nocturno lo haya matado trabajando de noche o haya corrido peligro de muerte. Cualquiera de las dos variantes. ¿Sí? Cierro el paréntesis. Y vuelvo a la historia. Averiguó con su madre un dato que él ignoraba hasta ese momento, y remito a alguna referencia histórica. Europa atravesó entre los años 1939 y 1945 lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Los sí, abuelos de él eran italianos y vivían en el sur de Italia, al sur de Nápoles, y tenían como modus de vida, como eh, dependían, eran dueños de un molino harinero y todos sus ingresos dependían de esa actividad del molino harinero, ¿no? Pero este aquí que en la época de la guerra, el Estado italiano, que en ese momento gobernaba Mussolini, le confiscaba el 80% de la producción. Con lo cual, pese a tener más o menos buen trabajo, tenían un pasar paupérrimo. Y el dilema que tuvieron los abuelos fue el siguiente. Para poder tener mejores ingresos, deberían aumentar la producción. ¿Y cuál era la alternativa? Trabajaban durante todo el día, claro, agregar trabajo nocturno. claro. Pero ubíquense en el contexto bélico. ¿Cuál era el conflicto si trabajaban de noche? Había más peligros ¿Pero por qué era peligroso? por, por la guerra, me imagino. Sí, pero no era tanto en sí, por supuesto que sí que era la guerra, pero en todo momento bélico hay estado de sitio. Y en los estados de sitio hay prohibición de actividad nocturna. En la época de la guerra, si alguien era descubierto Trabajando. realizando una actividad nocturna, era fusilado en el momento. Ah, claro. El dilema de los abuelos fue, ¿nos conformamos con este pésimo pasar económico o nos arriesgamos a estar mejor pero con el peligro que nos maten si nos descubren? Los abuelos decidieron correr el riesgo. Tenían a favor que estaban en una zona alejada en el campo, como les dije, al sur de Nápoles, pero se arriesgaron a Sí, trabajar de noche. La diferencia afectiva o emotiva fue de un contraste enorme el trabajo que hacían de día con respecto al que hacían de noche en este contexto histórico. sí. ¿Sí? Y lo que quedó grabado entonces en el nieto es que si trabajás de noche te van a matar. Si te descubren, te matan. Ya, Esa era la impronta que se movilizaba. Y lo que mm, fue esencial para que él supere este trauma y lo pueda asumir de otra manera es que pudo elaborar que el peligro nunca estuvo en trabajar de noche. Así quedó grabado y así fue asociado. Pero la verdad profunda es que el peligro estuvo vinculado a la guerra, claro. no al hecho de en sí mismo el trabajo nocturno. Entonces, cuando le pudo puntualizar este detalle,
fue enorme el alivio que empezó a sentir a partir de allí, poder concientizar. Por ejemplo, Argentina en los años 90 no estaba en guerra, no había estado de sitio, no había ninguna prohibición a que alguien trabajara de noche, ergo no corría ningún peligro. Ese peligro había sido real en el contexto de la guerra y lo que atravesaron los abuelos durante ese periodo, pero no tenía vigencia ahora. El problema y uno de los puntos que hay que comprender es que en nuestro inconsciente quedan grabadas estas memorias como si fuera un presente continuo y no se disocia, no se discrimina qué pertenece a mi experiencia o ancestral. La Y, tengo o sea, incorporada como si fuera propia y actúa en consecuencia. pero Y quiero subrayar otro más. al sanar Sí, uno ya no se sigue transmitiendo. yo espero que sí se siga transmitiendo, pero no de la misma manera. Lo voy a expresar quiero darles otra idea. ¿Sería bueno que él erradique el miedo a trabajar de noche? Bueno, depende del contexto social que haya en ese momento, pero Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, sí es bueno en momentos de paz, pero sería bueno que siga manteniendo la memoria que trabajar o desarrollar una actividad nocturna en época de guerra es sí, peligroso. sí, exacto. Lo que hay que hacer entonces es ajustar, calibrar, eh, adecuar, pero no anular. Ese miedo no es para que sufra, ese miedo es para que esté protegido, avisado de ese riesgo. ¿Sí? El problema que quedó como absolutizado, como si fuera algo absoluto, el trabajo nocturno es peligroso, cuando en realidad lo peligroso es trabajar de noche en un contexto bélico. ¿Sí? Y que eso se siga manteniendo es necesario, ¿no? Y pero teniendo en cuenta el contexto. Por supuesto, a eso me refiero. No Ujú, que quede así generalizado, cada vez que se trabaje de noche es peligroso. sí. Mira, ya estamos llegando, En ese contexto. ya estamos casi llegando al final y aquí hay otra pregunta. No me digas, Sí, qué cómo rápido pasó. sí, rápido, pero nos has enseñado mucho y ha sido muy ameno, muy agradable y de mucha oportunidad de aprender. ¿Cómo sería para los hijos que se cambian el sexo? Pregunta Mónica Edith Palestén. Bueno, básicamente ahí lo que está grabado con enorme fuerza es lo dolorosísimo que es el sexo que uno recibió. Y la pretensión, como si lo otro fuera el otro sexo fuera el conveniente. Entonces habría que también, para comprender esta tendencia, que se ha sufrido en el sexo que se traía, o en el sexo que se deseaba, con que uno fue proyectado a la vida. ¿Sí? Habría que indagarlo mucho más eso. Y un matiz que no quedó planteado en este encuentro, pero que sí lo dejo una línea final, pero para que lo consideren, todas las circunstancias en que uno fue concebido, contextos históricos, en qué momentos, qué estaba pasando en el país donde uno fue engendrado, en el mundo, qué situaciones estaban atravesando nuestros padres, para poder entender mejor lo que uno trae, ¿no? Pensemos, por ejemplo, los que fueron engendrados en octubre del 2010, agosto, septiembre, octubre de 2010. Lo dije así porque me acordé de este ejemplo ahora, pero no voy a dejarlos con mucha intriga. Fue la época de los mineros en Chile. ¿Recuerdan ese episodio que fue Ujú, tan dramático? mucho. Esos mineros, esos 33 mineros que quedaron Sí, atrapados en la mina y que finalmente, por fortuna, fueron rescatados sí, de una sí, manera sí. asombrosa, ¿no? Bien. Los tuvieron en vilo a Fueron, todo el mundo. exactamente, fueron 70 días en que en ese momento quienes seguían eso estuvieron en vilo, como dijiste recién. Bueno, pensemos en una mujer que en ese contexto consigue un hijo. Sería de sorprender que si ella se sintió conmovida o angustiada ante esa noticia, ese hijo tenga, por ejemplo, una mayor predisposición a sufrir de claustrofobia. Sí.
¿no? No es coherente que sea así? Sí, Porque se está viviendo una situación de encierro que es angustiante. La madre no lo está viviendo, pero se conmueve. En esa impresión, en esa conmoción, va a movilizar de su inconsciente antecedentes donde haya habido alguna experiencia de este tipo. Y eso se potencia después para el hijo. Y quedar en un lugar de encierro implica un peligro mortal. La claustrofobia no es para sufrir, sino es para estar avisados que se corre un enorme peligro en un lugar de encierro. ¿Sí? Pero reitero, no es para sufrir esto. Bien, les dejo esto para que vayan pensando y los invito a que indaguen en qué circunstancias o contextos fueron engendrados, porque eso también ayuda a entender qué predisposición y tendencias traen. sí, bueno, te voy a leer hacia la carrera Leonardo Javier Mansur. Ujú. Dice muy buena respuesta, solo lo veía posible como por amor al hijo, por desear su bien. Y Karina González Koch, Bruce Lipton ya lo decía, que el entorno y el contexto modifica al individuo, que esto Ujú. sucede ya desde la gestación, nos hace reflexionar cómo debemos a partir de ahora tomar conciencia y cambiar. Sin duda. Sí. Lo único que Bruce Lipton es un autor muy valioso, es un biólogo norteamericano, pero es más reciente. Calculen que esto que les estoy mencionando ya tiene 65 años. Sí. Y Bruce Lipton tiene un libro muy interesante que es Biología de la Creencia. Y Qué sin honor duda que para, es un es un gran honor, investigador. es un honor para ti tener el legado. Ujú. Sin duda que sí. Sí. Bueno, mira, aquí Karina González Koch también dice, Carl Jung decía, mientras no hagas Ujú. consciente lo inconsciente, estás obligado a repetir la historia y tus la llamarás destino. El inconsciente tiene memoria y Exactamente. lo generacional queda en esa memoria. Eh, Le agradezco la referencia que hace ella a Jung. Jung fue el primero en hablar de la herencia cultural. Cuando hablaba o refería, por ejemplo, lo inconsciente o el inconsciente colectivo, es una forma de herencia cultural. Este enfoque, de alguna manera, es neo-jungiano, este enfoque teórico del programa de vida, y, y es una forma de herencia cultural. Los seres humanos somos portadores de una doble herencia. Tenemos una herencia genética en la que intervienen en igual medida padre y madre, aportando cada uno 23 cromosomas, ¿no? Los 46 que conforman cada una de nuestras células. Pero somos también portadores de esta otra herencia que es netamente cultural y que las hacedoras de esta herencia son las mujeres. Las mujeres son el gran reservorio de la cultura humana. Y la forma en que se transmite todo esto es a partir de las vivencias que tienen las mujeres. ¿Sí? Y en este caso, en lo que atañe al programa de vida, el aporte que hace toda madre es superior al que hace el padre. Bueno, yo creo que cerramos con este último comentario. Mónica Perfecto. Balestén, ¿qué pasa cuando un hijo o hija decide cambiar de sexo? Bueno, es lo que les contestaba antes. Habría que ver por qué se ha sufrido tanto, qué notas tan dolorosas hay en relación al sexo que se tiene. Hay raíces para que esto sea así. Y hay como tendencias que se traen en el programa de vida que orientan a que sea así. Pero eso después habrá que indagarlo eh, y si la persona está dispuesta a hacerlo. Bueno, yo Muy creo bien, que muy agradecidos, pues lo digo por todo el mundo, y yo me siento honrada y agradecida con tu presencia y ojalá tengamos otra oportunidad de más adelante seguir tratando tantos temas como manejas tú y mil y mil gracias y gracias a todas las personas que asistieron y a los que lo van a multiplicar. Muy interesante. Un abrazo grande.
Gracias, Gabriel. Muy agradecido, Clara Eugenia, y mis cariños a toda tu audiencia. Gracias, gracias. Lo mismo para ti todo y que esto se siga multiplicando. Qué belleza. Muchas Bueno, gracias. bueno, feliz noche. Gracias a todos. Chao. Buen-